Te damos gracias por despertar a un nuevo día. Primero que todo, Señor, te glorificamos y te exaltamos porque tuya es la fuerza, Señor, porque tú solamente tú, Señor, eres el que trae descanso cuando estamos fatigados, Señor, porque nos enseñas una vez más que todas las cosas, Señor, no tienen sentido si no las haces tú. Gracias, Señor, porque no somos nada más que barro, Señor, en tus manos, porque no somos nada más que polvo, Señor, porque de ahí hemos venido, Señor, y cuando tú soplas ese polvo das vida, Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque eres tú, Señor, el que cada día más, Señor, nos muestra, Señor, que eres tú, Dios, Señor, no solamente el que nos enseña, sino, Señor. Gracias, Padre de la gloria, por tu Espíritu Santo, fortaleciéndonos, enseñándonos, instruyéndonos, guiándonos, Señor. En tus manos, Señor, yo coloco esta enseñanza, Señor, y que lo mismo que me has enseñado, Padre de la gloria, a mí, me des la capacidad de transmitirlo, Señor, a todos, Señor. Que no sea yo, Señor, sino tu Espíritu Santo, para que ministre de forma amorosa el corazón de cada uno de los que estamos acá, Señor. Para que cada uno pueda descubrir en su corazón cuál es el obstáculo que hay, Señor, para escucharte, Señor. Porque son minucias, son cosas pequeñas, pero esas cosas pequeñas nos distraen de escuchar tu voz, Señor, de obedecerte, de agradarte. Y queremos, Señor, seguir hacia adelante, Señor, y no quedarnos estancados, Padre de la gloria. En tus manos, Señor, colocamos, Padre Santo, nuestros sentidos. Te pedimos que te lleves todo cansancio, Señor, de los que hay aquí presentes, Señor, por estas semanas, Señor, por estos días quizás, por aquellos, Señor, que no han dormido bien, Señor, por aquellos que han tenido que trabajar mucho, Señor, en sus trabajos, para que te lleves, Señor, esa fatiga y ese cansancio, y para que permita, Señor, que puedan recibir descanso con tu palabra, Señor, con ese alimento que nos fortalece, Padre de la gloria, con ese alimento, Señor, que nos levanta, que hoy no se vayan, Señor, igual de este lugar que como llegaron, Padre de la gloria, y que seas tú, Señor, ahí con ellos, Señor, como lo has sido, Señor, conmigo y lo sigues estando. Gracias por enseñarnos a depender de ti, Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque tuya es toda la sabiduría, Señor. En tus manos, Señor, todas las cosas están, Padre Santo. La oración, la alabanza, todo lo que vaya a acontecer en este lugar, Señor, lo ponemos delante de ti. Aún las personas que faltan por llegar, Señor, y que quieren venir, Señor, o aquellos que van a escuchar o a ver tu grabación, Señor, para que ministres en lo profundo de su corazón cuando escuchen la enseñanza, Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque tú nos das sencillez, Señor, para llevar tu palabra y nos guías, Señor, para aprender cada día de ti. En el nombre de Jesús te hemos orado con acción de gracias. Amén. Amén. El Señor los bendiga. Amén. Veníamos trabajando obstáculos para escuchar a Dios. Hoy vamos a seguir trabajando 3 obstáculos psicológicos y emocionales. ¿Cuáles son esos 3 obstáculos? Vamos a irlos descubriendo a medida que trabajemos en ellos. Les voy a pedir que abran la Biblia en 1 de Juan 2:16. 1 de Juan 2:16. Vamos a poner mucha atención. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Obsérvese que aquí nos están hablando de varias palabras clave. Nos dicen del mundo, de todo lo que hay en el mundo. Nos hablan de unos deseos. ¿Deseos de qué? De nuestra carne. ¿Cuáles son los otros deseos? Los deseos de qué? De nuestros ojos. Es decir, todo lo que nuestros ojos ven, todo lo que nuestros ojos desean, todo lo que nuestros ojos observan, todo lo que nuestros ojos anhelan. Y la vanagloria. Miren esa palabra, vanagloria de la vida. Eso no proviene del Padre. Eso
¿Proviene de quién? Proviene del mundo. Es el mundo el que nos quiere dar una vana gloria, pero Dios no desea ni anhela eso para nuestra vida. Y vamos a observar por qué, porque hoy vamos a descubrir qué significa la palabra vana, vanidad, orgullo y envidia. Esos son los tres obstáculos enormes que tenemos delante de nuestra vida, que pueden impedir el fluir del Espíritu Santo y que pueden impedir que escuchemos la voz de Dios. Yo sé que muchos de ustedes, cuando están en sus casas, en algún momento han observado una telaraña. ¿Quién no ha visto una telaraña? Es algo muy pequeño, pero está entretejido, muy tejido. Cuando una araña construye con sus hilos delgados la telaraña, ¿qué tiene que hacer esa araña? Tiene que poner mucho cuidado. Tiene que hacer esos hilos muy delicados. Y toda esa sustancia que sale para construir esa telaraña sale de su propio material, para empezar a trabajar poco a poco y que esa telaraña se vaya construyendo y se vaya armando. Sin embargo, es muy triste que cuando cualquiera de nosotros está haciendo limpieza, llegamos y esa obra maestra que le costó tanto trabajo a la araña, solamente con ¿qué? Con un escobazo, esa obra de arte se fue ¿a dónde? Al suelo. Se terminó, se derribó, se acabó. ¿Acaso nosotros no somos así cuando vamos tras los afanes de la vida? Muchos de nosotros queremos buscar satisfacción. ¿En qué? En tener ¿qué? Dinero, riquezas, posición, tal vez un futuro con unas condiciones buenas. ¿Cuáles son las cosas que son vanagloria para nosotros? ¿Cuáles son los afanes tras los cuales vamos en este momento? ¿Cuál es esa telaraña que estamos construyendo en la que terminamos totalmente atrapados? ¿Y qué hacemos? Alejarnos de la comunión con ¿quién? Con el Maestro, con el Padre. ¿Por qué? Porque vamos tras unas cosas, unas metas o unos logros terrenales. Pero hoy Dios nos insta y nos llama a que pongamos atención, a cuidar nuestra salvación, porque esas cosas no son las que perecen, esas cosas no son las que se acaban, esas cosas no son las que se terminan, esas cosas son las cosas eternas, son las cosas que vamos a tener por siempre y para siempre. En esas cosas es que Dios quiere que nosotros nos proyectemos. Vemos que en Eclesiastés 2, de 4 al 11, había un predicador. Y se trata de quién? De Salomón. Él que decía: engrandecí mis obras. Él pudo plantar viñedos, él pudo plantar huertos, pudo plantar jardines, pudo hacer muchas obras. Y al final de todo eso, ¿qué pudo concluir? Simplemente pudo concluir que de mucho hacer, que de mucho trabajar, que de mucho querer hacer y lograr, lo único que pudo tener fue aflicción de espíritu, pura aflicción de espíritu y vanidad. Y él mismo terminó diciendo que todo era vanidad. Y tuvo que pasar por muchas cosas para llegar a esa conclusión. En Marcos 8:36 nos dice la palabra: que aprovechará al hombre si ganara todo el mundo, pero perdiere su alma. Hoy Dios nos dice eso a nosotros. ¿De qué ganamos nosotros o de qué nos suplimos? De tener una gran posición económica, de tener muchos títulos, de tener una poderosa influencia en una empresa, de tener tal vez un buen matrimonio, una buena estabilidad, de tener una gran familia, con de pronto muchas adquisiciones económicas, de tener lujos, de tener muchas cosas, placer, muchas cosas. Para otros puede ser tal vez el tener
al poder disfrutar de la juventud, de rumbear, de parrandear, de estar en ambientes con jóvenes, de poder conseguir la pareja que quiera. ¿De qué nos sirve eso? ¿Para qué nos sirve ganar el mundo entero si nos perdemos a nosotros mismos, si no logramos encontrarnos y peor aún, si perdemos a Dios? ¿Eso para qué nos sirve? Hay un vacío inmenso en nuestro corazón conforme al corazón de Dios, y ese vacío solamente lo llena Dios. Hoy Dios nos quiere hablar de ese vacío. Hoy Dios nos quiere mostrar que ese vacío solo Él lo puede llenar, y que nosotros hemos tratado de buscar sustitutos permanentemente para llenar ese vacío, pero ninguno de esos sustitutos, hoy Dios nos dice: nada de lo que hayas buscado para sustituirme, te puedo yo, soy suficiente para ti. ¿Cuál es ese primer obstáculo grande, muy grande que tenemos? Se llama orgullo. Sí, orgullo, así se llama. Muchos pensamos, orgullo, yo no tengo orgullo, pero revisemos y miremos y examinémonos bien adentro. ¿Cuántos de nosotros podemos tener orgullo? Vamos a mirar en qué se puede ver el orgullo, porque el orgullo no lo tiene solamente el que se pavonea caminando muy activo. Puede haber personas muy pasivas, con mucho orgullo, con mucha autosuficiencia. Puede haber personas que usted observa y dice: uy, qué persona tan humilde. Espere que usted no sabe cómo quiere controlar su vida. Espere que usted no sabe cuán autosuficiente quiere ser. Espere que usted no sabe si permite que Dios interfiera en sus planes. Entonces las apariencias engañan, pero solo Dios conoce el corazón. Hemos escuchado mucho una frase que dice: las personas comúnmente, sean o no sean cristianas, muchos dicen: yo hago lo que a mí me da la gana, y punto. Esa frase ya nos está definiendo un tipo de persona. Nos está hablando ¿de qué? Del orgullo. Nos está hablando de una persona que quiere ser independiente. ¿Cuántos de nosotros queremos ser independientes? Total y completamente. ¿Cuántos de nosotros no queremos asumir que Dios tome el control sobre nuestras vidas? Y le decimos: Señor, sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. Pero cuando llega una circunstancia en la que tenemos que tomar decisiones, ¿será que le consultamos a Dios? ¿Será que le oramos: Señor, tú estás de acuerdo con esto? O inmediatamente nos vamos corriendito y ni siquiera venimos a orar ante Él y decirle: Señor, mira esta situación que tengo, ¿estás de acuerdo con que yo lo haga conforme a tu voluntad o no? ¿Cómo lo quieres? Muéstrame, guíame. ¿Cuántas veces actuamos apresuradamente y resolvemos: Señor, me voy de viaje? Oiga, qué buenos somos para decir esas expresiones, cuán independientes. El famoso Estado Social de Derecho, la independencia total, porque somos siervos de Dios. Señor, me voy de viaje el lunes. Me voy y ni siquiera le dije: Señor, ¿tú estás de acuerdo con que yo vaya a ese viaje? ¿Tú quieres que yo vaya? No me pasó por la cabeza consultarle. No me pasó por la cabeza decir: no sé, como yo quiero descansar porque estoy muy fatigado, me voy y ya. Pero ¿cuántos de nosotros le decimos: Señor, yo me siento cansado, quisiera un descansito, me provocaría ir a ver un paisaje, qué sé yo, a ir al campo? ¿Será que tú estás de acuerdo con que yo vaya? ¿Será que puedo tomarme un descanso? Cierto que es muy difícil que nosotros hagamos eso. Casi nunca lo hacemos, porque siempre queremos contar con nuestra propia independencia, tomar nuestras propias decisiones y llevar a cabo nuestros propios planes. Si piensas que no necesitas a Dios en tu vida, y peor aún, quieres manejar tú mismo el control de todas las cosas en tu vida, entonces en ti hay orgullo, hay autosuficiencia.
Si quieres ser independiente y no tomas en cuenta los planes de Dios, entonces en ti hay orgullo. El orgullo te impide estar abierto a lo que Dios te quiere decir. El orgullo te impide estar dispuesto para obedecer. El orgullo Dios lo aborrece, lo dice Proverbios 8:13. ¿Por qué? Porque el orgullo, ¿de dónde nace? ¿A dónde nace el orgullo? En una autojustificación. Cada uno de nosotros se quiere justificar, no solamente delante de las personas, sino delante de quién, delante de Dios. ¿Cierto? Inmediatamente nos señalan un error o nos hacen una corrección y lo primero que pensamos es en qué. Ay Señor, pero es que esto, pero es que lo otro, pero es que aquello, pero. Siempre el pero. ¿Por qué ese pero? Porque hay orgullo en nosotros. Porque algo de nosotros se quiere defender. Porque eso que hay dentro de nosotros se quiere levantar y decir, pero ¿por qué me va a chicopalar? ¿Por qué me va a regañar? Yo me tengo que defender. ¿Pero cómo así? Sí, todavía hay un yo que está muriendo. Hay una carne que se quiere levantar. ¿En qué? En orgullo. ¿Y qué dice Dios? Aborrezco el orgullo, me fastidia el orgullo. No quiero que seas así. Pero nosotros somos indiferentes a esa palabra que Él nos habla de continuo. También se puede observar orgullo en una persona y autosuficiencia, cuando le dan una instrucción y esa persona no la sigue. ¿Cuántos de nosotros nos han dicho, quédese quieto? Y usted se mueve. Porque lleva más de media hora quieto y usted se cansa, porque físicamente se cansa. Pero Dios le quiere dar una lección. ¿Cuál es esa lección? Que aprenda a sujetarse, que aprenda humildad, que aprenda mansedumbre. Pero nuestra carne, nuestra naturaleza, ¿qué dice? Me quiero sentar, me quiero mover, estoy cansado, me duele mi cuerpo. Pero Dios, ¿qué está haciendo? Entrenándolo. ¿Para qué? Para que tenga dominio propio. ¿Para qué? Para que sea y para que usted se dé cuenta que se tiene que dejar gobernar, que tiene que sujetarse. Para nosotros es muy difícil sujetarnos a los hombres terrenales. Y les digo una cosa, si nosotros no aprendemos a sujetarnos a los hombres que tenemos aquí en la tierra, menos lo vamos a hacer delante de Dios. Porque si no lo hacemos delante del hombre que nos ve, ¿cómo lo vamos a hacer delante de Dios? ¿Cuántas veces alguien nos dice, hasta un mismo profesor en una clase, haga esto? ¿Cuántas veces nos tiene que repetir la instrucción? ¿Cierto? Haga esto, lo repite 2, 3, 4 veces y usted por allá echando cháchara haciendo otra cosa. Muchas veces en una universidad, en un estudio, en cualquier cosa que se hace. ¿Por qué pasan esas cosas? Esos comportamientos en el ser humano. Porque nos falta, ¿qué? Sujetarnos. Porque hay orgullo, autosuficiencia, porque no nos queremos sujetar. Ese orgullo es impedimento para que Dios hable, para que Dios nos guíe, para ser sensibles a la voz de Dios. En el Salmo 10:4 explica, los orgullosos están tan llenos de sí mismos que sus pensamientos están lejos de Dios. Miren ustedes eso, tanta llenura de uno mismo que aquí en esta mentecita no se puede pensar en las cosas de Dios, porque hay mucha llenura de nosotros mismos. Dice en la Biblia, Dios habla hoy, levanta el insolente en la nariz y dice, no hay Dios, no hay quien me pida cuentas. ¿A qué punto llega el orgulloso? Pensar que no hay quien le pida cuentas. Tal vez nadie lo está viendo lo que usted está haciendo, pero sí hay uno que se llama Dios y que no se le escapa nada. Y es a Él el que hay que rendirle cuentas y es Él el que nos pide cuentas. Usted puede engañar a la gente, claro, sí lo puede hacer. Puede que la gente nunca se dé cuenta, puede que la gente diga, wow, qué obediente eres, wow, qué entregado eres, qué piadoso eres.
pero a Dios jamás lo podemos engañar. Él conoce cada milímetro de nuestro corazón, y a Él es el que hay que rendirle cuentas. Esta clase de orgullo es un orgullo altanero que hay en nosotros. Es un orgullo opuesto a la humildad que Dios busca en Mateo 5:3, que dice: bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre de espíritu? Cuando una persona es pobre de espíritu, es porque aprende a reconocer su bancarrota espiritual. Hombre, ¿cómo así que mi bancarrota espiritual? Sí. Es llegar delante de Dios y decir: Señor, estoy en quiebra. Estoy en quiebra porque lo que yo creía que tenía, no tengo nada, Señor. Estoy en quiebra porque si no dependo de tu gracia, si no dependo de tu suficiencia, si no me dejo guiar por ti, entonces, no, ya me doy cuenta, Señor, que en mis propias fuerzas nada puedo hacer, Señor. Que yo puedo hacer muchos proyectos, que yo puedo hacer muchos planes, que yo puedo pensar muchas cosas, pero si no dejo que tú dirijas mi vida, esos planes van a fracasar. Entonces es el reconocimiento que hace el hombre delante de Dios, decir: Señor, te necesito. Señor, solo no puedo. Necesito de tu ayuda. Por eso se dice que el hombre entra en bancarrota espiritual. Y esa bancarrota lo lleva a buscar a Dios y a depender de Dios, no más de la suficiencia de Él mismo, sino aprender a depender de Dios. Y lo lleva a aprender a depender de Él en todas las áreas, en lo económico, en lo espiritual, en lo afectivo, en todas las áreas. Ese aprendizaje no es fácil, ese aprendizaje es doloroso, pero es necesario para cada uno de nosotros. Porque un día nos serán quitadas todas las personas visibles que hayan a nuestro alrededor, y cada uno de nosotros tendrá que aprender a caminar en fe, solamente con la guía del Maestro, nada más. Hoy tenemos personas que nos enseñan, gloria a Dios. Hoy tenemos profesores, hoy tenemos instructores, hoy tenemos padres espirituales, pero mañana cada uno andará su propio camino. Y solamente lo que le haya quedado de enseñanzas, solamente lo que le haya quedado de la instrucción que haya recibido, de los aprendizajes, de las clases, de todo lo que recibe hoy en entrenamiento, será lo único que lo acompañe. ¿A qué? A poner en práctica su ministerio, su servicio, su tarea. Y ahí solo estará usted y Dios. Por eso Dios los lleva a depender cada día más de Él, aunque no sea una tarea fácil. A través de toda la Escritura se nos advierte de las consecuencias del orgullo. Proverbios 16 del 18 al 19 nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Miren que ahora que siempre que haya orgullo, ¿qué va a venir? Hay una caída. Además de esto, Isaías 14, del 12 al 15, nos hablan de que mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Satanás fue uno de los grandes ejemplos que fue echado del cielo. ¿Por qué? Por orgullo, porque tuvo una egoísta audacia. ¿Y cuál fue? Querer reemplazar a Dios. Miren qué sencillo fue. Parece pequeño el orgullo, parece pequeña la autosuficiencia, pero ¿a dónde nos puede llevar? A perder la salvación. Satanás fue lanzado al infierno. ¿Por qué? Por ese orgullo, por su altanería, porque él quiso desafiar a Dios y se levantó en rebeldía. Y la rebeldía siempre va a traer desastre para nuestra vida. De manera que estamos a tiempo de que miremos, de que revisemos hasta qué punto somos rebeldes. ¿Cuánta rebeldía hay en nosotros? Eso solo cada uno lo puede responder. Rehusar admitir en nosotros el pecado del orgullo y reconocer que en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada
es una piedra de tropiezo para la gente soberbia. Y esto ha hecho que muchas personas no puedan crecer en fe y recibir a Cristo como su Señor y Salvador. No solo recibirlo, sino aprender a depender de Él y a dejar que Él guíe su vida. Por eso, el orgullo es un gran peligro. E incluso muchas personas que han caminado por Dios, con Dios y por Dios, pueden llegar a un momento de su vida que se dejan dominar por el orgullo y se apartan completamente de Dios. ¿Por qué? Porque el orgullo viene y toma posesión de la persona. Y la persona, ¿qué hace? Ah, pues que este me va a ir a corregir. Pues ¿cómo? Primero yo. Este está equivocado, ¿cierto? ¿Cuánta gente dice, es que no tiene la razón, es que yo tengo la razón, es que yo voy delante pero detrás de mí los demás, ¿cierto? ¿Cuánta gente dice que no se deja corregir por nadie, sea pequeño, sea de mediana edad, sea grande? Mucha gente. Y por orgullo prefieren dejar de continuar el camino ¿de qué? De Dios. En 2 Corintios 10:13 observamos que, en pocas palabras, ese texto bíblico nos lleva a entender que cuando nosotros decimos algo de nosotros mismos, eso no sirve para nada. A Dios le sirve lo que Él dice de nosotros, no lo que nosotros decimos de nosotros mismos. Por eso muchas veces nosotros creemos o pensamos que tal vez vamos un poco bien con Dios, y Dios viene y corre la cortina y dice, perdón, mira lo que hay aquí, mira lo que hay aquí y mira lo que hay aquí. Revisa y nos confronta y nos corrige y nos amonesta y nos disciplina. ¿Por qué es el orgullo un pecado tan grande? ¿Por qué? Porque el orgullo también es darnos crédito a nosotros mismos por algo que Dios ha hecho. Porque el orgullo toma la gloria que solamente le corresponde ¿a quién? A Dios. Y porque el orgullo nos somete a algo que se llama autoadoración. Miren qué cosa tan peligrosa. O sea, usted deja de orar a Dios, de adorar a Dios, y Dios pasa de ser su ¿qué? Su Dios. ¿Y quién es su Dios? Usted mismo. Y usted entra en una cadena de autoadoración. Cualquier cosa que nosotros hubiéramos hecho en este mundo, o que hayamos hecho, o que estemos haciendo, debemos llegar a reconocer que lo podemos hacer solamente por la gloria, por la misericordia, por la bondad, por la soberanía de Dios. ¿Cuánta gente dice, es que yo hice, es que yo hago, es que mi carrera, es que yo me formé, es que es mi trabajo, es que es mi suficiencia, es que soy yo? Pero Dios hoy le dice, todo lo que usted tiene es prestadito, todo lo que usted tiene yo se lo he dado para capacitarlo, pero bájese de la nube, que eso no es suyo, bájese de la nube, que eso yo se lo he dado para capacitarlo, para que usted le sirva a otros. Déjese capacitar, déjese instruir, déjese formar en todo lo que usted está haciendo, en el trabajo, en el estudio, en su casa, en su formación de niña a mujer, de mujer a ser de pronto una futura esposa. Déjese instruir. Todo, absolutamente todo proviene de Él. Y cuántas veces sin darnos cuenta empezamos a pensar que alguna habilidad puede ser de nosotros. No. Hoy Dios nos recuerda, todo, absolutamente todo lo que tú tienes proviene de mí. Cualquier don, cualquier talento, cualquier cosa que tú quieras llevar a cabo. Ahora vamos a hablar entonces del segundo tropiezo o obstáculo. ¿Cuál es la vanidad? Muchos de nosotros pensamos vanidad, vanidad, pero podrá haber entre nosotros vanidad. Pero si acá no hay ya tanta gente que se maquilla, tanta gente que se pone tantas cosas, podrá haber vanidad, pero vamos a ver qué es vanidad. Y vaya que puede haber y hay vanidad en nosotros. Vamos a mirar qué es vanidad. La vanidad no solamente hace referencia a lo que conocemos
como la parte estética, sino que hace referencia a lo pasajero de las cosas terrenales, a todo lo que es pasajero, a todo lo que puede resultar algo vano, algo sin importancia, algo sin interés que nos atrae la atención en este mundo. Es un sentimiento pasajero de la existencia, es necedad, es mentira, es altanería, es arrogancia y es idolatría hacia uno mismo. O sea que la vanidad está estrechamente ligada con el orgullo. Si usted es orgulloso, en usted también, te cuento que hay vanidad. Esta vanidad lleva una consecuencia y hace que usted renuncie a Dios. Porque o es usted o es Dios. Entonces, como cuando usted va a matar una cucaracha. ¿Cuántos de ustedes han matado una cucaracha? Usted ve que la cucaracha corre y usted coge la escoba o coge la chancla y o la mato o me mata ya del susto, pero no podemos quedar las dos ahí. Así mismo sucede con la vanidad, ¿cierto? Y pues, ¿usted qué tiene que hacer? En ese momento, y con la vanidad, y en este caso se puede hacer un paralelo con, por ejemplo, cuando nosotros escogemos o dejamos que Dios tome el control sobre nuestra vida, y entonces Él llega y mata a nuestro yo y dice, quítese orgullo, quítese vanidad, que ahí voy yo, deje las cosas vanas, que ahí quiero estar yo metido con todo mi Espíritu Santo, y entonces Él llega y mata a la cucaracha del yo en nosotros, o no dejamos que mate esa cucaracha del yo en nosotros, y seguimos ahí ranchados, pataleando, peleando con el Señor. Y sí, Señor, pero espere, sí, pero después, Señor, sí, pero yo sé que te llamó, pero luego, espere, es que te estás muy joven, es que me falta esto, es que me falta lo otro, cuando termine la carrera, cuando tenga una buena posición económica, cuando tenga ahorros, cuando el futuro, cuando tenga hijos, cuando me case, ¿cierto? Y sin darnos cuenta, se termina postergando ¿qué? El propósito y el plan de Dios. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar las cosas vanas, porque nos alejamos ¿de qué? De la comunión con Dios. Bueno, en los Salmos también vemos que la vanidad tiene otro significado. Habla de la naturaleza humana, pasajera, de que además nosotros como esa naturaleza humana es pasajera, somos personas que nos podemos morir cualquier día. O sea, usted nació hoy, pero se puede morir a la noche, mañana, usted puede estar hoy completamente sano. Vino un carro, por accidente lo pisó y usted se fue. Ya, ¿qué quedó de usted? Si usted tuvo oportunidad de conocer de la palabra y no quiso recibir de Dios, estaba bien con Dios, se va con quién, con Dios, pero por algún motivo quedó ahí atrapado, digamos que en ese momento está en ese momento de autoadoración, de orgullo, de es que nadie hace las cosas como las hago yo, y empieza a sacar pecho y a levantar los hombros. Si usted en esa postura estaba, cuando llegó el accidente, ¿qué pasó ahí? Hasta ahí llegó su vida. Y no creo que haya llegado ¿a qué? Al cielo. Ya sabemos cuándo nos vamos. Que es que estuvo 30 años en el Evangelio. Para Dios no es el tiempo. Para Dios es ahora, presente, su relación con Dios en este momento, ¿cómo está? Hoy, ahora. Usted conoció 40, 30, 10, 15, 2, 3 días. Pero ¿qué está haciendo en este momento? Eso es lo que a él le interesa. Eso es lo que él quiere ver. También vemos ahí en Eclesiastés 1:2, es donde más nos hablan de la vanidad. Ahí sí vemos que el predicador dice vanidad de vanidades. No lo decía, ¿por qué será? Porque en realidad sí, todo es vano. El predicador proclama ahí la rapidez de nuestra existencia, de que todo es simple, de que todo lo terreno no tiene valor sin el amor a Dios. Y esto refleja que la vida se puede volver algo rutinario, tedioso y sin sentido si no tenemos la relación y la revelación del amor de Dios a nuestra vida. ¿Por qué? Porque observamos que él termina descubriendo en Eclesiastés 12:14, él se termina empezando a asombrar por descubrir que definitivamente todo seguirá siendo bueno si no tiene a Dios.
porque nada cobra sentido, porque nada tiene propósito. También en Eclesiastés 2:1, versículo 1 y versículo 11, observamos que él hacía una reflexión sobre el esfuerzo humano por construir la felicidad por nuestros propios medios. ¿Cuántos de nosotros tratamos de buscar gozo sin Dios? Muchos de nosotros. Algunos en el conocimiento, otros en el dinero, otros tratamos de dar propósito a nuestra vida con diferentes metas. Ejemplo, alguien que de pronto le gusta mucho la música y entonces dice, no, yo voy a ser un gran pianista, y se mete a aprender y aprender el instrumento, y ese es el propósito, la meta de su vida, pero sin embargo se siente vacío porque no hay una relación con Dios. Entonces sí, claro, hay una meta, hay un logro, pero ese logro no te lleva a nada, porque ese logro no está en coherencia con lo que Dios quiere para ti. Entonces es cuando tú buscas darle sentido a tu vida, pero a tu manera, y no está con coherencia con lo que Dios quiere. Todo lo que no dura, todo lo que no nos brinda felicidad ni nos da paz ante lo corto que es la vida. En Isaías y en Jeremías, la vanidad o lo vano se comparaba con la idolatría. Eso lo podemos revisar en Isaías 41:29 y en Jeremías 10 del 3 al 5. Lo vano hacía relación con la palabra también idolatría. También con la necesidad de buscar metas en la vida, sin tener la importancia de Dios, sin buscar a Dios, ignorando a Dios. Y peor aún, también volviéndonos nosotros necios al querer buscar todas las cosas que no nos llenan, ignorando la presencia de Dios en nuestra vida y los planes de Dios para nuestra vida. Cuando nos volvemos necios en ese sentido, entonces somos personas llenas de vanidad. Solo estamos buscando las cosas vanas. En el Nuevo Testamento, en Romanos 8:20 y en Efesios 4:17, también se nos habla de otros sentidos o significados de la palabra vanidad. Hace referencia a todo lo que es vacío, insignificante, pasajero. La vanidad nos trae desengaño, la vanidad nos trae desilusión. ¿Por qué? Porque refleja en nosotros una condición humana que no lleva a ninguna parte, que no llena nada, que no sacia nada si no estamos con Dios. Porque nada de lo que podamos querer obtener, si no tenemos en cuenta a Dios, va a satisfacer ¿qué? Nuestras necesidades más profundas. Llámese de afecto, llámese económica, llámese de satisfacción personal. Ejemplo, una persona que ha sido llamada de parte de Dios nunca podrá estar tan satisfecha ni tan feliz hasta que no haga la obra que Dios ha determinado para su vida y descubra el propósito para el cual Dios lo llamó. Esa persona puede pasarse años enteros buscando hacer otras cosas, pero si no le pregunta a Dios para qué es el propósito que Él lo creó, si no trata de buscar su misión, su propósito, su llamado, va a carecer de ¿qué? De sentido su vida. Y por ende eso lo va a llevar a ¿qué? A la tristeza, al desengaño, al vacío, a la desilusión. Y no va a querer ¿qué? Tener ningún tipo de motivación. La vanidad también vemos que tiene que ver con esa parte de la parte también estética, que no la podemos dejar a un lado, que tiene que ver cuando veíamos a Lucifer. Él era un ángel muy bello. Si ustedes recuerdan, era uno de los ángeles que estaban al servicio de Dios. ¿Qué pasó con él? Se llenó de vanidad y orgullo. Era tan bello, era tan obediente, era todo lo que Dios quería. Estaba ahí al lado. Pero ¿qué pasó? Él no solamente quiso ser igual a Dios, sino que cayó en soberbia al sentirse tan bello. Entonces las personas que tienen una alta estima o un concepto de superioridad de sí misma, que se jactan o que saben de pronto que
que mucha gente les ha dicho, ay, usted cómo es de linda, ay, usted cómo es de bonita. Que de pronto a esa persona no la haya querido buscar, pero que desde niño se estuvo ensalzando porque, hombre, a donde llega tiene una belleza que impacta. Entonces no es ni siquiera que la persona haya querido. Entonces esa belleza puede llevar a que la persona, sin querer, su naturaleza se vaya cultivando para que sea que vanidoso, ¿cierto? Cada vez que a usted le dicen, ay, tan linda, ay, qué cabello, ay, qué ojos, ay, qué dientes, usted como se siente maluco, usted va a decir, ay, no, no me vuelvas a decir así, me siento tan incómodo. Yo no he visto a la primera persona que le haya dicho que está bonita, que tiene unos ojos espectaculares y que diga, a ver, no me vuelvas a repetir eso, o que cruza el seno, ¿cierto? Es como difícil, porque ninguno de nosotros somos así. Entonces, y se luce más la persona, entonces, y si va que desde niño, por ejemplo, comúnmente a uno le dicen mucho así, y yo normal, pues igual los ojos, todo el mundo tiene ojos, boca, pues cabello, y es que ay no tan modesta, ay bueno, entonces espera, y no, bueno. Pero en el fondo usted se queda contenta y por la noche pensando, ay, me dijeron que soy bonita hoy, pues usted se ilusiona, usted dice, oiga, como que hoy amanecí más bonito, pues porque así es el ser humano. Entonces hay muchas personas que les pasa a niños o niñas desde muy pequeños, todo el tiempo era, ay, tan lindo el niño, ay, tan linda la niña, es que qué ojos, no, es que va a ser divino, es que mejor dicho, no se van a sostener los hombres delante de ella, o no se van a sostener las mujeres delante de ellos. En fin, todo el tiempo estaban subiendo su ego, subiendo su autoestima y tienen un concepto muy alto de sí mismos. Entonces, ahí, en ese tipo de casos, a esa persona puede crecer y levantarse en un ambiente donde es orgulloso, muy orgulloso, y es egoísta, o sea, porque como se enaltece y lo han enaltecido todo el tiempo, entonces cuando se empieza a menguar, es como que, bueno, me hace falta, ¿para dónde me voy? ¿Quién me va a decir esas cosas bonitas? Porque ya toda la vida ha vivido de esa manera. Entonces, este tipo de personas se vuelven muy vanidosas, si no lo quieren. Ya hay una naturaleza pues como que los puede llevando a eso. Hoy en día observamos que la vanidad hace mucho énfasis en la modernidad a la parte estética. Y por eso vemos mucha gente que se opera y se opera y se opera, y que la nariz y que los ojos y que las piernas y que todo se lo cambia. A lo último usted no termina ni reconociendo la persona. ¿Por qué? Porque hay un vacío inmenso de Dios, hay un vacío que no hace que la persona se quiera como Dios la quiere, y aparte de eso hay una lucha por no dejar llegar la vejez, porque las personas hoy en día no aceptan que el tiempo pasa, que no somos los mismos, que usted no puede ser el mismo que fue cuando tenía 15 años. Hombre, que llegan las canas, que los huesitos se empiezan a traquear, que usted ya no es el mismo. Entonces, a la gente hoy en día cuesta trabajo reconocer el proceso de la vejez, porque hay mucha vanidad y porque todo el consumismo está siempre impulsando a que sea vanidoso, sea orgulloso. Vea, pero es que usted, porque como que se va a dejar ver una cana, tintúrese, tantas tinturas hermosas que hay hoy. No, pero es que usted con esos crespos, hágase la lisé, no le eche acá ese pelo tan crespo ahí suelto, no, hágase la lisé, cepíllese todos los días, váyase para la peluquería. Y a la gente le molesta, oiga, pero es que usted, ¿cómo sale sin arepas? Pues, qué falta de presentación, ¿qué es eso? Pero es que, ¿qué es eso? No es que se ve tan feo, no, es que las personas, yo no sé por qué las personas que buscan de Dios siempre tienen que ser carilavadas, malas presentadas, ¿qué es eso? ¿Cierto? Porque la gente empieza a hacer asociación con eso. Pero resulta que muchas de esas personas lo que sienten es un choque muy fuerte cuando se acercan a ti. ¿Por qué? Porque en ellos hay orgullo y hay vanidad, hay cosas espirituales que ¿qué hacen? Que cuando te ven a ti sienten todo lo contrario, porque les estás reflejando, así soy yo, así Dios me hizo, y así me estoy aceptando y me estoy aprendiendo a aceptar. ¿Y qué pasa con la otra persona? La otra persona puede tener demasiado maquillaje, demasiado, puede estarse siempre con el cabello así súper tucito, tinturado, los rayos,
Por ejemplo, yo tengo una conocida, una familiar, tengo que decir nombres, que eso se escandaliza impresionante cada vez que me ve. Y es, no, pero ¿qué es eso? Usted parece una viejita, vea, ¿por qué no se tintura el cabello? ¿Por qué no se lo corta? ¿Por qué no se hace rayos? ¿Por qué no se maquilla más? Vea, así nunca va a tener novio, así nunca va a tener esposo, qué horror, y sin aretas. No, eso se pone pero mal. Entonces, a mí al principio eso me perturbaba cuando no tenía suficiente carácter. Y ahora a mí me da esta risa. Porque todo el rato esa persona se la pasa incómoda. Entonces, yo le digo, pero ya yo puedo llegar a la posibilidad de dejarme con él y decirle, pero no es porque te sentís tan mal. Mira, a ver, de todas maneras todos vamos a llegar a la vejez, cortando. Pues porque te asusta tanto, ya puedo sentarme con esa persona y hablar y decirle, vea, todo eso se va a acabar, algún día se va a acabar. Entonces, ¿qué mejor que empezar a preparar mejor el corazón para encontrarnos con Dios? Porque nunca sabemos cuándo se va a acabar, ¿qué? Nuestra existencia. ¿Cómo está su corazón? Cuando empiezo a hablar con esa persona y la empiezo a escuchar, esa persona se empieza a desahogar. Y entonces, ahí solamente Dios puede empezar a hacer la obra, ¿cierto? Para ella se escandaliza demasiado porque es una cosa totalmente diferente. Yo no puedo hacer que esa persona piense igual que yo, nunca lo voy a lograr, pero por lo menos sí puedo escucharla, entender su punto de vista, ponerme en sus zapatos, entender que un día tal vez nosotros fuimos así y esperar que Dios en su momento haga la obra. También observamos que en ese contexto Pablo y Pedro le hablaban a la iglesia cristiana porque iban a estar expuestos a la vanidad por muchas influencias de las demás personas, y les decía que se tenían que fijar y que no se dejaran escandalizar por las cosas que brillaban o encandilaban en el mundo. ¿Dónde observamos eso? En 1 Timoteo 2, 9 y 10. Observamos que Pablo decía, por ejemplo, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. 1 Timoteo 2, 9 y 10. Y Pedro también agrega: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino interno, el del corazón, en incorruptible ornato de un espíritu afable, que es de grande estima delante de Dios. 1 Pedro 3, 3 y 4. Entonces, miren qué bonito nos dice: usted preocúpese por el atavío interno. ¿Cuál es ese atavío interno? Un espíritu afable. ¿Cuántos de nosotros o cuántas de nosotros queremos llegar a tener un espíritu afable? Qué bonito llegar a tener ese espíritu que se deje manejar así fácilmente, que sea como dócil, que sea como flexible ante las cosas de Dios. Qué bueno llegar uno hasta ese punto, porque nos falta mucho. A veces somos como ese caballito desbocado o ese potro salvaje que le cuesta trabajo dejarse llevar ahí por ese lazo que lo quiere llevar, y cuando le ponen freno y cuando lo sueltan. Pero entonces necesitamos ese espíritu afable. Todos, yo diría que todos lo necesitamos mucho, de mansedumbre. También, entonces, ellos dos, Pablo y Pedro, amonestaban a la iglesia y les decían que no se dejaran guiar por las apariencias. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces llega una persona de pronto muy bien presentada, con muchas cosas que se ven lujosas en un carro, no sé qué, y ya usted empieza, no, esos deben tener mucha plata, esos deben ser muy influyentes, estos no, seguro, pues cierto, hay como una predisposición a una concepción frente a ese otro cuando no lo conoce. Y resulta que les decía Pablo y Pedro: ojo, cuidado muchachos, no se dejen engañar, no se dejen llevar por las apariencias, ¿cierto? Y observamos que ese es un aprendizaje también que nos ha ido dando Dios. A veces el que está más cercano a Dios es el que menos imaginamos. El que está más alejado puede ser el que usted dice: uy, ese tan piadoso. Entonces, las apariencias engañan.
También les decía que se preocuparan por la gracia de Dios. La belleza más importante para Dios, ¿cuál es? La de dejar que tengamos un corazón perdonado y que reconocer por la gracia de Dios que somos regenerados en Cristo Jesús. Reconocer eso ya para Dios es algo maravilloso. También en nosotros hay dentro de esa vanidad hay una inclinación por la mentalidad del mundo, porque en el televisor, en el internet, en todas partes le están diciendo: crea así, piense así, haga así, ¿cierto? Entonces como maquinita, casi que cogen a la gente como títeres y como maquinitas. Haga esto, piense así, échese esto, coma esto, decida esto, piense esto, hable esto, ¿cierto? Entonces ahí se aplicaría, como se ha dicho, ¿para dónde va la gente? ¿Para dónde va la gente? Entonces, como toda la normalidad hace eso determinado, nosotros también lo tenemos que hacer. Hoy Dios nos hace una pregunta: ¿permite usted que el orgullo y la vanidad influyan en su mente y en sus acciones conforme a los deseos y pensamientos de este mundo? En este caso, cuidado, usted puede ser engañado. También nos pregunta: ¿cómo podemos contrarrestar el egocentrismo y la vanidad? ¿Dónde está la respuesta? ¿Qué podemos hacer? En Santiago 4:10. Santiago, ¿qué decía? Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, hoy el Señor nos dice: bueno, ¿te has dado cuenta que hay orgullo, que hay vanidad? Hoy te estoy llamando a más humildad, a más humillarte delante de mi presencia. Vamos con el tercer y último obstáculo. ¿Cuál es? La envidia. Muchos de nosotros podemos pensar, pero en la iglesia de Cristo eso, si ya no somos personas que no conocen de Dios, y resulta que en la iglesia de Cristo se hay esto, y se puede dar aún más. Vamos a ver por qué. ¿Qué es la envidia? La envidia se define como algo que no se posee, una tristeza por el bien ajeno. Además de esto, la envidia hace que una persona no tenga conformidad con lo que tiene. Según el diccionario Certeza, podemos pensar que la envidia es dolor o tristeza ante el hecho de que otros tengan lo que nosotros no tenemos. Y eso puede ser e incluir bienes materiales, dones, habilidades o cualquier otra cosa que nosotros podamos considerar valiosa, pero que el otro lo tiene y yo no lo tengo. Una forma sencilla de saber si tenemos envidia es responder a la pregunta: ¿me alegro yo cuando a otros les va bien? Cuando veo que otros prosperan. ¿Me alegro yo cuando trabajo en un lugar y veo que a otro que considero que no se le debe subir el sueldo o ascender el cargo, se lo suben o le ascienden de cargo y yo llevo mucho tiempo luchando por ascender y no he podido ascender? Esa es una de las preguntas. ¿Me alegro yo cuando mis hijos o mis hijas no reciben premios, mientras que otros niños que de pronto en el colegio o son más necios y más indisciplinados son premiados? Si su respuesta es sí, entonces usted puede decir que no tiene ningún tipo de envidia. Pero si su respuesta es no, su corazón puede estar dando lugar ¿a qué? A la envidia. El envidioso nunca valora lo que tiene. El envidioso siempre está pensando en lo que otros tienen. ¿Por qué? Su corazón se llena de amargura y de insatisfacción. Proverbios 14:30. Al llenarse de insatisfacción, eso hace que eso carcoma los huesos. Miren qué triste. Ustedes han visto cuando algo se empieza a carcomer. Eso como lo pone. Coco por dentro. Ejemplo, el comején. Eso. Ustedes han visto cómo empieza con un palito de madera. Y eso empieza a comer y a comer y a comer y a comer. Y de repente, cuando usted va y toca, se cayó la barrita. Y usted, ay por Dios, ¿qué pasó acá? Se me está viniendo el closet abajo. Las patas de la cama.
y usted empieza a barrer todo ese comején, así es la envidia. Llega a carcomer a tal punto que las bases y las estructuras de tu vida se vienen a pique. ¿Por qué es pecado la envidia? Porque en Éxodo 20:17 nos dicen: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. ¿Qué es codiciar entonces? Codiciar es desear intensamente tener las posesiones de otro. Desear intensamente tener las posesiones de otro. Entonces muchas veces usted puede desear tener el carro de su vecino, los zapatos, los vestidos, los dones, las habilidades, los ministerios. Todo eso es codicia, el dinero, las riquezas, la facilidad que ha tenido para que todo se le dé. Como dicen por ahí que unos nacen con estrella y otros estrellados. En ese caso, es porque ¿qué? También hay mucha comparación y hay mucha envidia y no hay satisfacción, no hay contentamiento en el hombre. Entonces siempre está mirando ¿qué? Al lado, pero nunca mira lo que hay adentro. Esto trae tristeza a la persona. La envidia trae tristeza. Y además la impide cumplir con el mandamiento que dice en Marcos 12:31: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque donde hay envidia no puede haber amor. ¿De dónde proviene la envidia? Como dice Marcos 7, del 21 al 23, del corazón del hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres vienen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterio, avaricia, maldad, engaños, sensualidad. Y miren muy claro ahí: envidia, calumnia, orgullo también del corazón, e insensatez. Todas esas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. La envidia no es un problema externo, sino de adentro del corazón del hombre. Por eso se requiere de libertad y de sanidad. Proviene también de nuestra vieja naturaleza. En Tito 3:3 vemos: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, éramos esclavos de deleites y de placeres diversos, viviendo en ¿qué? Malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Ahí observamos que cuando hay envidia en nosotros es porque todavía estamos siendo dominados por la carne. Y miren esta frase tan importante para que la tengamos en cuenta: ¿cuántos de nosotros somos competitivos? Les tengo una noticia. Esto es envidia. ¿Por qué? Ya que el Espíritu de Dios nunca nos guiará a competir y a desear tener lo que otros tienen. Entonces, la competencia sana es buena. ¿Cómo así que es sana? Usted está buscando ¿qué? No ganar por estar por encima del otro, no ganar por obtener un beneficio o un privilegio, no, sino porque, como se dice por ejemplo, cuando hacía Pablo: no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, me extiendo hacia adelante y dejo lo que queda atrás. Y hacia dónde se extendía él, a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Y con quién se comparaba? Con Jesús. En ese caso el competir no es malo. Cuando unos atletas compiten, ¿cierto? Todos están compitiendo en un deporte. Pero cuando la competencia es porque yo quiero verme mejor que el otro, porque yo quiero ser mejor que el otro, porque en caso, por ejemplo, de dones o ministerios, como se ha visto en muchas iglesias, yo quiero ser más usado que otro, yo quiero tener más dones. Pero ¿por qué a los nuevos que están llegando Dios les está dando más y yo que llevo tanto tiempo no me ha dado ningún don, no me ha regalado ningún don, no me utiliza de tal o X manera? ¿Cierto? Porque muchas personas se pueden estar haciendo la pregunta y llevar mucho tiempo. Pero ¿por qué mejor no te hacen la pregunta?
¿Qué estás mirando tú tanto afuera y por qué no miras hacia adentro? Y dejas de estar envidiando lo que tiene el otro y buscas qué has dejado de obedecer para que Dios te pueda utilizar en demasía. Y te dispones para creerle y para obedecer. En vez de estar pensando todo lo que a X o Y persona le ha dado. ¿Por qué no miras también que los dones que son una dávida de Dios? Y es como a él le place que lo reparte. Entonces, al que quiere, él le da. Puede que ese otro no se lo merezca, pero él quiso. Por ejemplo, cuando yo les hago una reflexión frente a eso, no es algo bueno, pero cuando yo recibí el don de interpretación por la gloria de Dios, ese don yo no lo estaba buscando, ese don yo no lo estaba pidiendo, ni el de interpretación ni el de lenguas. Pero yo era muy incrédula. ¿Qué pasó? Un día en mi casa yo estaba orando normal en español y resulté orando en otro idioma. Fue tanto mi susto y era tanta mi incredulidad que yo, ¿qué hice? Yo me golpeé con la mano en la boca, porque yo no podía entender, porque mi mente no podía entender qué estaba sucediendo y porque me faltaba mucha fe. Entonces, y luego también me sentía muy indigna, porque yo decía, pero ¿cómo es posible que habiendo tanta gente tan dispuesta, más obediente, que cree más, tú me regales esto, Señor? Pues para mí era algo inconcebible. Y había una lucha muy grande y un sufrimiento interno en mí. Pero yo luego me fui entendiendo que es que Dios es así, a Dios le place. Entonces no siempre al que le regalan es porque se lo merece, no. Dios tiene formas de enseñarnos lecciones, de respondernos, de mostrarnos evidencias. Y puede que la persona que no tenga dones sea muchas veces más usada por Dios que los que tengan dones. Y además los dones van a perecer, eso se va a acabar. Lo único que va a quedar va a ser el amor, la fe y la esperanza. Entonces todo eso va a ser pasajero. Entonces eso también es una reflexión como que nos deja ver Dios. Analicemos algunos ejemplos rapidito de casos de envidia en la Biblia. ¿Ustedes se acuerdan cuando Caín mató a Abel? ¿Por qué fue? Por la ofrenda. ¿El hermano qué ofreció? Lo mejor. Y el que sintió fue el primero que se levantó. ¿Para qué? En deseo de asesinar y de matar. ¿A quién? A su propio hermano. ¿Por qué? Por envidia. O sea que vemos que la envidia como consecuencia puede traer enojo, puede llevar a deseos de matar. ¿Dónde lo vemos? Eso está en Génesis 4 del 5 al 8. Caín y Abel. La persona que envidia puede vivir enojada porque a otros le va mejor que a ella. Puede tener enojo y tristeza en su semblante. Generalmente no es una persona que vive feliz. La envidia puede llevar a tener no solamente contratiempos, discusiones, pleitos con otros, sino también, como lo vimos, a matar. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó con Saúl y David? Cuando decía la canción, Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Cuántas veces intentó Saúl matar a David? ¿Por qué? Por envidia. Y en donde puede llevar el pecado, por envidia. ¿Por qué vendieron los hermanos a José? Por envidia. Por envidia, porque José empezó a tener sueños y revelaciones de Dios. Si vemos ahí en el Nuevo Testamento, también en Marcos 15, del 9 al 10, ¿por qué los religiosos querían matar a Jesús? Por envidia. Por envidia, por la autoridad y la sabiduría divina que había en Jesús. Un predicador y gran evangelista llamado D.L. Moody nos contaba una anécdota de un águila. Había una vez un águila y ese águila se encontró con otra águila en el camino, pero el águila con la que se encontró estaba volando mucho más alto. Inmediatamente ese águila, ¿qué quiso hacer? Digo, esta águila está volando más alto que yo, no lo puedo permitir, la voy a derribar. ¿Y qué hizo? Consiguió un cazador y le dijo, necesito que
apuntes con tus flechas a ese águila cuando empiece a volar y que la derribes, ¿cierto? Pero no le vas a decir a nadie. Bueno, el cazador le dijo, yo lo puedo hacer, pero necesito una de tus plumas. El águila dijo, no tengo ningún problema, yo te la doy. Entonces el águila se quitó la pluma y se la dio al cazador. El cazador hizo su primer intento, pero el águila iba tan alto que la flecha le pasó por un lado y no le pudo hacer nada. En un segundo intento le pidió otra vez otra pluma, entonces el águila le entregó otra. Cuando le volvió a dar, tampoco la pudo derribar de lo alto que iba. En fin, así sucesivamente, siguió entregando una pluma, otra pluma, otra pluma. Cuando llegó un momento en que sin darse cuenta se quedó sin ninguna pluma y ya no pudo volar. Y lo que el cazador hizo fue voltear y enfilar, disparar la flecha y el águila murió. Eso es lo mismo que pasa con la envidia. Cuando tú anhelas, deseas, te comparas, quieres siempre lo de otro, lo que no te pertenece a ti, llega un momento en que esa envidia puede carcomer tanto que ¿qué hace? El derribado termina siendo tú. Así pasa en las empresas. Cuando una persona empieza a ponerle piedra de tropiezo a otro, cuando una persona está molesta porque a otra le está yendo bien y cree que no se lo merece, hay orgullo, hay soberbia, hay envidia, ¿qué sucede? Esa persona va a seguir escalando más alto, porque Dios ya tiene un propósito con esa persona. Es que no se lo merece. ¿Quién es usted para saber si se lo merece o no? Usted no sabe el plan que Dios tiene con una persona. Entonces, que no nos pase como ese árbol. Además de esto, vemos que ¿qué podemos hacer entonces para vencer la envidia? Primero, reconocer sinceramente que sentimos envidia. Primer paso es reconocer, tengo esto, entonces sea que tenga vanidad, envidia, orgullo, primero reconozca. Segundo, pida perdón delante de Dios. Tercero, ore, si tiene envidia por una persona, ore por esa persona. Porque cuando hay oración, las cosas malas se tienen que ir. En ese momento, usted no tiene sino cabida para orar y para desear bienestar para esa persona. Dígale, Señor, bendice a esta persona en el nombre de Jesús, ayúdale en sus cosas. En esa medida, su pensamiento y su percepción hacia esa persona va a ir cambiando. Bendiga a esa persona. Rechace todo pensamiento que quiera llegar a su cabeza, que lo quiera llevar a la envidia. Recuerde que Cristo llevaba cautivo todo pensamiento al Padre. Entonces siempre traiga a esa persona ahí en oración. Agradézcale a Dios por todo lo que tiene. Entonces, ¿como quién? ¿Quién nos enseñó que había que aprender contentamiento? He aprendido a contentarme, cualesquiera sea mi situación. Pablo. Entonces, dejemos de ver por qué otros triunfan, por qué otros siendo muy malos les va muy bien, como en el Salmo 73, y acordémonos también el final que pueden tener esas personas. Y empecemos a mirar más bien, oíste, vos que tenés que no te has dado cuenta, que no has desarrollado, que sos bien creativo, que tenés tantas habilidades, que de pronto se te están agotando unos recursos, pero porque te quieren desarrollar otros. Algo tiene que haber ahí, ¿cierto? Miren que muchas veces, ayer nos hablaba alguien del ejemplo de este joven, de Nick, de este joven discapacitado, Nick Bucci, no sé cómo se dice el apellido, que es un joven discapacitado que no tiene bracitos ni piernas. ¿Qué pasaba con él? Él lo hubiera podido decir, bueno, es que como nací sin brazos y piernas, yo para qué voy a servir, no es que hay que pesar de mí, yo cómo voy a salir adelante. Pero él, ¿qué hizo? Él mismo cuenta en el testimonio de su adolescencia, en esa búsqueda del propósito para con Dios. Un día él no sabía para qué estaba, porque Dios había permitido que naciera así. Pero ¿qué dice? Sus padres siempre lo trataron como una persona normal.
y él se tiraba a la piscina, y él nadaba, y él hacía todo normal, igualito a los otros niños, así tuviera discriminación. Y después que entendió cuando estaba más grande, que era para la gloria de Dios. Hoy en día es un gran motivador, un gran conferencista, va por todas partes, evangeliza a jóvenes, todo el mundo se quiere acercar a él, porque tiene motivación y tiene propósito. ¿Por qué? Porque en él no fue más el deseo de ir tras las cosas vanas, sino que fue más el deseo de ir tras de Dios. La envidia hace que no se hable bien de otros, ni que se reconozcan las habilidades que otros tienen. Es un estorbo que niega la acción de Dios, que nos niega escuchar la voz de Dios. Hoy vimos que orgullo, envidia y vanidad son grandes impedimentos para el discernimiento y para ser sensibles a Dios. Y además de eso, nos impiden cumplir con el mandamiento de la moral propia. Entonces, la idea es que tengamos en cuenta que estas cositas son estorbos para la obra de Dios, que si lo tenemos, lo vayamos dejando y que le podamos compartir a otros cuando veamos que en ellos hay esa situación. Entonces nos colocamos por favor de pie.